TV. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Pues valorando estos comienzos de año, ¿no? ¿Quién iba a decir que iban a ser tranquilos estos días, ¿no? Geoestrategia agitada, el debate de las valoraciones, datos en Estados Unidos, el de empleo, el del pasado viernes un pelín confuso. Hoy a ver qué interpretación haces del dato de IPC. Y un mercado que parece que insiste, ¿no?, en interpretar en positivo casi todo, ¿no? Vale que todo esté condicionado a que el ciclo económico siga siendo expansivo, a que siga habiendo control en inflación, más bajadas de tipos, que los resultados empresariales, ya empecemos estos días a tener raciones, sigan siendo buenas, pero ahí están los mercados escalando a las mil maravillas el muro de la preocupación. Sí, a ver, yo creo que hay que diferenciar un poco entre las diferentes bolsas. Es verdad que en Europa sí que estamos viendo cierto optimismo, el IBEX 35 sigue a lo suyo, de hecho los bancos pues están prácticamente en la misma tendencia con las que acabaron el 2025, hoy de hecho uno de los sectores más destacados en el IBEX, pero en Estados Unidos quizás hay algo más de duda. Yo creo que principalmente impulsadas por el propio Donald Trump, tanto a nivel geopolítico como a nivel interno con esos ataques a la Reserva Federal, dando ya un paso que yo creo que es bastante importante, como es involucrar en una investigación al presidente de la Reserva Federal, teniendo en cuenta, de hecho, que prácticamente se va en unos meses, ¿no? Se va este mismo año. Entonces, yo creo que eso pues está pesando quizás algo más en la bolsa estadounidense, pero bueno, en cualquier caso, tampoco hay grandes nubarrones en la bolsa y los inversores tienen una preocupación bastante moderada. Máximos que siguen invitando a máximos. La fortaleza por aquí en Europa, turno para el DAX, ¿la está teniendo bolsa alemana? Sí, a ver, yo creo que es la misma tendencia del IBEX. Es verdad que quizás pues, se mueve por otro tipo de factores, no solo por la banca, pero en cualquier caso, pues lo dicho, cierto optimismo. Quizás habría que sacar de la ecuación europea al CAC 40, que sigue con dudas por la Ya. inestabilidad de Francia y esa imposibilidad de ajustar las cuentas. Pero bueno, pues en Alemania vemos optimismo. Yo creo que todavía estamos viendo cierto impulso de los planes de estímulos que se tienen previstos para la economía alemana orientada a defensa e infraestructura, y recordemos que el sector defensa sigue subiendo, por tanto es otro de los respaldos que está teniendo el DAX. Vale. Tenemos varias empresas de IBEX, también del resto del continuo. Vemos por aquí a la Selecnor, Gestamp, luego las echamos un vistazo, pero vamos a empezar, Javi, con títulos del índice selectivo. Por ejemplo, Alfredo, nos entraba hace unos minutos. ¿Cómo veis a Puig? La tengo con ganancias de un 15%. A ver, el fabricante de productos cosmética. Fue de los peores valores, Javi, el año pasado, y a ver expectativas que puede tener para este año. Puig. Sí, pues como comenta el oyente, pues seguramente la habrá pillado prácticamente en mínimos históricos, alrededor de 13, 14 euros por acción. Y es verdad que ha tenido un rally bastante importante desde finales del año pasado, ¿no? El último trimestre ya no fue tan mal. La presentación de resultados empezó a gustar a los inversores porque mostraba fortaleza en sus dos segmentos secundarios, por así decirlo, aunque fragancias tenía cierta ralentización. Con estos rebotes, yo creo que se dirige a la zona de los 17,34 euros por acción. Aquí hay una resistencia bastante importante, lo vemos como a mitad del año pasado tocó en al menos 3 veces, incluso se quedó cerca de una cuarta. Entonces yo creo que estos son los próximos niveles a vigilar. En mi opinión es una compañía que ahora es cuando está cambiando las narrativas del mercado, que como sabemos en el corto plazo es lo que reina en las bolsas y es lo que influye, incluso da igual los fundamentales, es triste pero es la realidad, y yo creo que ahora el mercado está empezando a valorar los múltiplos a los que cotiza la empresa, que son bastante baratos, y sobre todo que quizás el segmento fragancias no está tan débil como en Mm, un principio se estaba estimando. Y bueno, nosotros mm. de hecho le tenemos establecido un precio objetivo de 22,4 euros por acción, o sea que todavía tendría bastante recorrido. Vale. Seguimos en IBEX con Grifols. Muy mal semana que lleva. Pues 5 o 6% en apenas
2 días. La pregunta nos llega a través del WhatsApp. ¿Cómo vería el analista una entrada en Grifols en precios actuales por este nivel? Si surge, dice, a ver ese gráfico, una envolvente alcista o algún patrón de vuelta en 4 horas. De todas formas, por aquí se está viendo, no sé, bastante debilidad en la demanda, volumen reducido, a ver si está interesando en que esté bajita por motivos que se nos puedan escapar. Sí, a ver, Grifols de hecho es una de las empresas que en los últimos resultados no convencieron demasiado y que en este comienzo de año están sufriendo. Ya vemos otras empresas también del IBEX en la misma sintonía, en el mismo estilo, como por ejemplo Celnex. Es verdad que muestra cierta debilidad, pero bueno, estamos viendo como también desde finales del año pasado está en una tendencia alcista. De hecho, si quitamos un poco la tendencia, pues es verdad que en las 2 últimas sesiones ha perdido la media móvil de 14 sesiones y está a punto de perderla de 24. En cualquier caso, 28, disculpa. En cualquier caso, Sí. no creo que sea una gran debilidad. Venía de una zona de sobrecompra en su RSI, parece que es un ajuste ligero y es verdad que tampoco muestra demasiada fortaleza en su ADX, pero tampoco veo una caída inminente. Entonces, pues es probable que tenga cierto movimiento lateral, pero creo que en principio tendríamos que fijarnos más en la resistencia de los 13.54 que en una zona de posible soporte porque todavía está lejos. Y renovables, hoy entre las mejores del día en IBEX junto a los bancos. Luego vemos financieros. Por un lado Solaria, 2,62 y por otro la segunda, que es por la que nos preguntan, Acciona Energías, 2,01 en 22,34. Es en el YouTube donde nos preguntan por el título. Santiago, ¿qué le parece Acciona Renovables para entrar? Vale, pues Acciona Energía, vemos como ha perdido ya con cierta diferencia la media móvil de 14, hoy ha salvado la de 28 sesiones, pero bueno, todavía muestra algo de debilidad. Es verdad que el ADX pues, muestra cierta tendencia por los rebotes en el corto plazo, pero si echamos un poco más la vista atrás, pues vemos cómo está en un canal lateral. De acuerdo, que tiene como soporte la zona de los 20 euros por acción y tiene una resistencia en los niveles de 24, 25 euros por acción, que de hecho son bastante importantes. Yo creo que ahora mismo, con la caída que está experimentando, se va a mantener bastante plana, pero bueno, vigilaría sobre todo el nivel de soporte de 20 euros por acción, Vale. porque también viene pues de una zona de sobrecompra. Vale. Hay mucho, Javi, en Bolsa Española. Audio, el siguiente que escuchamos, preguntan por Celnex. Hoy entre lo peorcito, al contrario que las renovables. Escuchamos. Hola, buenas. A ver, una preguntilla, a ver a qué nivel se podría entrar en Celnex. Y si no me aconseja entrar, pues ver un valor español que tenga ahora mismo el inicio de tendencia alcista. Venga, perdona por la molestia y muchas gracias. Felicidades por el programa, gracias. Cero molestias, al contrario. La idea la dejamos para la pizarra. Celnex, regular, o más que regular. Sí, pues vemos una tendencia bajista pues ya de hace bastante tiempo. Es verdad que desde muy finales, desde el mes de diciembre, ha tenido cierto rebote, pero es que está perdiendo de nuevo fuerza. Hoy ha perdido su media móvil de 28 sesiones. No muestra demasiada, de hecho, la fortaleza que muestra es más bien de esa tendencia bajista y está lejos de la zona de sobreventa. Entonces, yo creo que es un valor que es mejor no entrar porque muestra bastante debilidad, incluso si se está dentro, pues creo que hay otras alternativas más atractivas, porque a nivel fundamental tampoco está gustando. Los últimos resultados pues mostraron un deterioro de la generación de caja, y hoy es verdad que también estaba descontando dividendos, pero bueno, en cualquier caso el valor está mostrando bastante debilidad y aquí es mejor no entrar. Celnex menos 3,13 con ese descuento de retribución, 26
con 30 caídas. Luego han superado el 2% en AENA, en Telefónica y en Endesa. Esta última sí que la tenemos en el consultorio. Pero antes echamos ese vistazo en los gráficos. Nos piden soportes y resistencias de Unicaja, por un lado, ha terminado en 2,81 y CaixaBank 10,73 euros. Hoy no tenemos sobre los grandes. Unicaja y Caixa. Pues por empezar por orden, con Unicaja, pues vemos una tendencia alcista muy importante. Hoy de nuevo ha roto la media móvil de 14 sesiones. Esto pues en principio señalaría que la tendencia sigue al alza. Prácticamente no tenemos techo. Es verdad que está cerca de la zona de sobrecompra, entonces pues quizás este movimiento de los últimos días podría relajarse algo y la tendencia con su ADX pues sigue siendo fuerte. Entonces, a nivel técnico, pues lo que estamos viendo es que probablemente la compañía siga subiendo. Además, es que es la narrativa del mercado. Y con Caixa, pues yo creo que vamos a ver algo similar. Ahora comentaremos un poco también de fundamental. En Caixa, vale, pues es que vemos un gráfico muy similar. De hecho, hoy, pues máximos históricos, ¿no? Ha superado incluso ese pequeño bache que había tenido. 2 sesiones por encima ya de la media móvil de 14, tendencia muy positiva, su ADX pues disparado y prácticamente la zona de sobrecompra, pero bueno, tampoco la ha roto con demasiada fuerza. Entonces, pues igual es un valor que tampoco veo techo en el corto plazo a nivel técnico. A nivel fundamental ya me surgen más dudas porque el sector está cotizando cerca ya incluso de los niveles de múltiplos cercanos a los de la crisis financiera. Antes de la crisis financiera, en 2007, lleva 2 trimestres consecutivos en el sector en conjunto reportando una caída de los beneficios muy ligera, pero ya es un síntoma de agotamiento de tendencia. Entonces, creo que ahí por nivel fundamental no deberíamos entrar. ¿Ello es extensible a resto de bancos? ¿Ves por ahí algo de fatiga? Sí, a ver, yo creo que, o sea, estas métricas son a nivel general. Es verdad que si vamos banco a banco puede cambiar ligeramente, pero todos están cotizando por encima, muy por encima de su media, e incluso cerca de las 2 desviaciones estándar de su múltiplo PER de los últimos 3 años, lo que indica una valoración bastante exigente teniendo en cuenta el percal que tenemos para los próximos 3 años, con unos tipos de interés mucho más bajos que los de hace 1 año o incluso 2 años. De bancos. Hoy hemos escuchado al presidente de BVA, a Torres, ¿no?, reivindicando un año magnífico para la entidad, pasando página del fracaso de la fallida OPA sobre Sabadell, diciendo que están en su mejor momento con un negocio, dice, que va a generar cerca de 49.000 millones de capital hasta 2028 y por si hay desgaste, ¿no?, la opción, la zanahoria de los dividendos recompras de acciones. BBVA ha recordado que va a retribuir con 36.000 millones al accionista. Buen imán, ello. Sí, yo creo que es la clave, de hecho, de que la banca todavía aguante los niveles actuales, y es porque la remuneración sigue siendo atractiva. Esto es una realidad. La rentabilidad por dividendos son altas, las recompras pues siempre son buenas. Y por ello yo creo que los múltiplos son los actuales, ¿no? Y también pues hay que tener en cuenta que en el corto plazo el sentimiento es lo que marca y la narrativa es que los bancos van a seguir subiendo y van a seguir remunerando al accionista. Veremos si esto se va acabando, se va desgastando a lo largo del año, pero bueno, es verdad que en el corto plazo el relato es lo que está mandando. Hoy ha habido subidas en Unicaja, en BBVA, en Santander, por encima del 1%, Bankinter, CaixaBank del 0,9%, Bankinter en 14,18%, Caixa en 10,73 euros, otros bancos europeos también en positivo, pero no con esas subidas de los españoles. Tenemos, por ejemplo, a ING, más 1,36%, Intesa San Paolo, dentro de Eurostoxx, sumando un 0,13%. En 5,99 euros. Y sector financiero, luego he hecho un vistazo a ver si tenemos alguna cuestión sobre los americanos con esas caídas. Actualizamos precios
ahora mismo en JP Morgan, entidad que hoy ha presentado resultados, menos 3,42, y Visa con pérdidas del 4. Veíamos también descensos en Mastercard, perfil de empresas, ¿no? Preocupadas por la intentona de Trump de poner límite a los intereses de las tarjetas de crédito. A ver por dónde van los tiros en la pregunta que nos hace Miguel por teléfono. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues mire usted, soy una persona mayor que estaba todo en el Enagás y por los dividendos. Nadie dice que haya que vender, solo mantener, pero yo veo que lleva una inclinación que va casi a los 13, va para abajo. Entonces esta tarde pues he vendido 4.000, precio razonable, y he comprado IAG, mucho más barato. Y IAG pues hace poco tiempo llegó a 5 y ese es mi propósito. A ver si he vendido bien y he comprado bien. Porque, Miguel, ¿venta parcial de Enagás todo el paquete o no? Sí, parcial, solamente parcial. He vendido 4.000 y he comprado 11.000, creo que ha sido por ahí, de IAG, con mira a que llega a los 5, porque antes llegó, hace poco tiempo, hace unos días llegó, y ese es lo que quiero que lo valoren ustedes. Muy bien. A ver qué le parece. Vamos a ver los dos títulos. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Un saludo. Gracias. Primero Enagás, a ver el momentum, la atracción ahí cierta también de la retribución al accionista, y luego IAG, semana pasada bien apuntaba el oyente, por encima de los 5 euros, perspectivas para que consolide ese precio, hoy en un día un poquito torcido para las americanas después de esos resultados. Era Delta, ¿no?, la que ha rendido cuentas, anticipando beneficios anuales muy por debajo quedan de las estimaciones del mercado. Veíamos a los títulos cayendo. Enagás, primero, Javi, ¿qué decimos de ella? Sí, a ver, yo creo que ha hecho bien vendiendo, básicamente porque es verdad que el año pasado pues tuvo un buen año en general las utilities por subidas de precio de la electricidad, y al final pues bueno, se mezclan unas con otras, incluso aunque no tenga directamente nada que ver en gas. Pero bueno, vemos ya cómo se empezó a formar una tendencia bastante lateral después de las primeras subidas. Ahí yo creo que seguimos en ello, 3 sesiones muy débiles. Perdiendo la media móvil, o prácticamente perdiendo la media móvil de 28, se dirige hacia la de 14. Es un movimiento que no es demasiado atractivo, ¿no? Y además pues tampoco refleja demasiada fuerza en su ADX, por lo que parece que va a seguir en un movimiento bastante lateral, y no sé si las utilities este año van a tener tan buena fortuna como el año pasado. Y en cuanto a IAG, hay que tener en cuenta que es verdad que está ya en unos precios relativamente exigentes. Yo creo que se han normalizado algo después de los repuntes que vimos hace apenas, bueno, pues a principios del año pasado, finales del 24, porque bueno, la compañía ha seguido mostrando unas cifras bastante sólidas en términos generales, y yo creo que se va a beneficiar mucho de la bajada de los precios del petróleo. En ese sentido, pues vemos que todavía hay cierta tendencia al alza. Yo creo que incluso en el corto plazo sigue siendo positivo. Es verdad que en el más corto plazo está mostrando debilidad porque ha perdido la media móvil de 14 y la de 28 sesiones, y todavía está lejos de la zona de sobreventa, pero bueno, su ADX sigue mostrando cierta fortaleza. Yo creo que estos niveles actuales son importantes porque aquí pues hay una zona de soporte que es verdad que ha perdido momentáneamente, pero que habrá que estar atento a las próximas sesiones si la recupera o no, porque si la recupera pues posiblemente siga dirigiéndose a máximo histórico, y si la pierde pues es probable que pierda o que cierre este gap que vemos aquí en gráfico y ya caiga a los 4,3 euros por acción. Pero bueno, en principio creo que es un movimiento a medio largo plazo positivo. Vale. De Endesa, nada, medio minuto, Javi, a ver cómo está el gráfico, porque teníamos una al principio y ahora no sé si era el mismo oyente, en este caso es Antonio, si se la puedes analizar, pregunta en el YouTube.
Sí, pues bueno, una tendencia, vemos aquí también un canal lateral muy estrechito, hoy lo ha perdido, de hecho ha perdido ambas medias móviles y está a punto ahí de cruzarse, sí que muestra incluso más debilidad de lo que veíamos en Enagas, entonces yo creo que en el corto plazo es un valor que mejor mantenerse lejos porque la estructura no es demasiado atractiva. Vale. Y ya vamos rematando. Valores españoles que luego nos esperan muchos internacionales. Con Gestamp tenemos, la anoto por aquí, luego el ECNOR, que te voy haciendo las preguntas, y luego escucharemos una nota de Robi para volver a IBEX. Del ECNOR, de Gestamp, perdona, un par. Mañana, por cierto, paga dividendo. Gestamp, el fabricante de la industria auxiliar del automóvil, 0,0391 euros brutos por acción. Mañana, 14 de enero. Por un lado, un oyente dice si tiene o puede tener, pregunta Álvaro, la próxima estación en 3.25, 3.30. Eso en el WhatsApp y en el YouTube sobre Gestamp. Subo y te la localizo. Quería opinión, entrada en Gestamp y cuándo hacerlo. Y un stop loss de Lucas. Sí, a ver, es verdad que tiene un gap que de hecho pues cerraría los 3,25 euros por acción. Parece que en el corto plazo se dirige ahí o que lleva 2 sesiones de debilidad. Creo que la tendencia pues vemos que es positiva. De hecho pues rompió bastante fuerte la media móvil de 14 a la de 28, que normalmente es un signo bastante positivo. Está cogiendo fuerza. Ha salido ligeramente de la zona de sobrecompra, así que yo creo que puede seguir teniendo camino. El stop loss, pues, como siempre decimos, ¿no? Yo creo que depende un poco de cada inversor y de la versión a riesgo que tenga. Yo normalmente pues creo que es interesante poner un stop loss móvil con alguna de las medias móviles, depende de tu horizonte temporal, o la de 14 o la de 28. Y bueno, yo creo que en ese sentido el nivel más importante que tenemos, más que los 3,25, que puede ser un primer nivel, pues sería el de los 3,47 euros por acción, que hay una resistencia bastante importante. El ECNOR ha cerrado en máximos del día 25,55. A ver si está de vuelta. Pregunta un oyente, cierto es que va pasito a pasito. La estamos marcando, últimas fechas. Por el ECNOR es Juan desde Vitoria. Ha entrado hoy en 25,05. Entiendo que está ya de vuelta el título. ¿Cómo lo ves, Javi? ¿Qué resistencia tiene? Te dan las gracias, Juan, desde Vitoria. Sí, pues es verdad que vemos una tendencia algo alcista, pero muy poco a poco. Por lo menos ha roto la media móvil de 14 sesiones, que es un buen síntoma. Se dirige a la de 28, que parece que lo va a cruzar en los próximos días. Yo diría que la resistencia más importante la puede tener en los 27,43 euros por acción, porque además fue una zona de soporte que tocó varias veces y cuando la perdió con bastante fuerza, ¿vale? Aquí la verdad es que no sé exactamente qué es lo que ocurriría, pero bueno, vemos una vela bajista muy importante, no sé si fue la presentación de resultados y yo creo que ese es el primer nivel a tener en cuenta, porque ya el siguiente pues sí que estaría en los 29 euros por acción, pero creo que todavía le queda bastante por alcanzar, dado la velocidad que está teniendo el recorrido. Escuchamos audio y ya incorporamos algún título europeo. Español y europeo tenemos en este comentario. Buenas tardes. Mi pregunta para el señor analista. Gracias por todo, lo primero. Estaba pensando entrar en la compañía Infineon y en Robi. ¿Cómo ven ustedes estas compañías? ¿Creen que es buen momento para entrar? Si me podían dar un buen punto de entrada y qué proyección la ve y un stop. Muchísimas gracias. A ver, proyecciones tanto para Infineon, pero antes, para la alemana, antes miramos Robi y liquidamos títulos de Bolsa Nacional. Robi, buen comienzo de año. ¿La Farma? Sí, yo creo que Robi había tenido cierta pérdida de credibilidad por ese mareo que hizo la directiva de vendo la división de terceros, no la vendo. Al mercado la de terceros.
Sí, yo creo que le ha costado un poco digerir eso porque no se entiende muy bien el movimiento en tan poco tiempo, pero bueno, lo cierto es que yo creo que tiene bastante potencial esa división y lo veremos en los próximos años, ¿no? Por la especialidad de Robi en inyectables. Y ha comenzado bastante bien el año, vimos como la media móvil de 14 rompió con mucha fuerza la de 28, la tendencia por su ADX pues está cogiendo bastante fuerza, está en zona de sobrecompra en su RSI. Eso pues no es descartable que haya alguna corrección que expulse del valor pues a los inversores más especulativos, más de corto plazo, o sea, no sería para nada de extrañar. Pero bueno, yo creo que en principio es un valor bastante atractivo, que puede ser interesante y de hecho, pues bueno, yo creo que es que ha roto recientemente, si miramos el gráfico semanal para verlo con un poco más de tiempo, pues recientemente ha roto una zona de resistencia en los 65 euros y yo creo que ya los próximos niveles estaríamos hablando que están alrededor de los 80 euros por acción, o sea que todavía se puede establecer en este canal lateral, pero bueno, en principio parece que es positivo. Vale. Y luego la alemana, Infineon. Sí. Infineon, pues vemos también como en el corto plazo ha tenido un inicio de año muy positivo, otra ruptura de media móvil de 28 con mucha fuerza, otro ADX marcando también mucha fortaleza, su RSI está ligeramente en la zona de sobrecompra, menos que en la de Robi, entonces en ese sentido también podríamos esperar cierta corrección. De hecho, pues bueno, es que ya vemos como el valor está ya cerca de máximos de incluso del 2021, tenemos que echar el gráfico bastante hacia atrás y bueno, pues es que está cerca ya de una zona de resistencia alrededor de los 44 euros por acción, 43, 44 euros por acción, ¿no? Que yo creo que si lo rompe, pues puede seguir en subida libre. Vale. Venga, vamos a ir ya dando saltitos Europa, Estados Unidos. Seguimos con tecnología, con Oracle. Javi, ahora mismo en Nasdaq 100 mayores subidas están en Intel, del 7,8, AMD, un 6,2, Strategy, la gran tenedora de activos cripto, 3,20, Alphabet, Google, 2,07% en 338,70. Busco precio de Oracle mientras vamos sacando el gráfico, a ver dónde la tengo. Bueno, primero la consulta, que era de las primeras que la teníamos en el YouTube. Escueta decía, Oracle, por favor. Oracle, que fue, Javi, ¿no? Vaya trimestre que tuvo el último de 2025, el peor desde el año 2001, con todas las dudas en el gasto relativo con inteligencia artificial, dudas que han asustado a los inversores. Hay varias ligas, ¿no?, en todo ese mercado. Oracle. Sí, a ver, para mí creo que es una compañía que tiene bastante riesgo por lo que has comentado. Las inversiones en CAPEX que está comprometida a hacer son demasiado elevadas para el nivel de deuda que tiene ya la compañía. No tanto por el nivel actual de deuda, sino por el que se puede ir, dado que ya lleva 2 trimestres consecutivos con un flujo de caja libre negativo, y esto lo que significa es que para invertir va a tener que echar cuenta del endeudamiento. Y aquí es donde me surgen dudas, porque realmente parece que la rentabilidad que está sacando por los nuevos negocios no es tan elevada, ¿no? Y los márgenes, de hecho, si no recuerdo mal, incluso se contrajeron ligeramente. Entonces, bastante desconfianza. Creo que hay otros actores más interesantes. Y además vemos como en el gráfico pues se refleja eso, ¿no? Esto mismo que yo he comentado lo ven también otros inversores y ha sufrido una caída muy importante. Es verdad que parece que ha superado una zona de soporte en los $178 por acción, pero bueno, ahora mismo pues es que estamos viendo cómo se está moviendo en el rango de $200-190 por acción y no tiene demasiada buena pinta. Es verdad que ha roto media móvil de 28 y de 14, pero bueno, hoy está cayendo y está otra vez apuntando a la de 28 sesiones, ¿no? Y la tendencia pues no parece demasiado buena, entonces parece que se va a mantener en ese rango lateral.
Ahora mismo tenemos en rojo, vuelve a las pérdidas Nasdaq 100 0,10, S&P 500 0,23%, en declive desde primera hora Dow Jones Industriales 0,64%, 49.272 puntos. Sector financiero más débil del S&P 500, el energético liderando las ganancias, dólar subiendo también. El oro, con ese apunte interesante que veíamos antes, ¿no? La plata ha superado a Nvidia, se ha convertido en el segundo mayor activo del mundo en términos de capitalización bursátil. Se une al oro, ¿no?, en la cima de esa lista, en un momento en el que las elevadas preocupaciones geopolíticas han dado impulso a los activos refugio tradicionales. Buenas tardes. ¿Cómo ven una entrada en Microsoft a estos precios para largo plazo? Pregunta Ramón desde Ibiza. Microsoft es una de las empresas que más nos gustaban, pero es verdad que toda esta carrera de la IA nos está dejando un sabor de boca agridulce, porque también las inversiones de Microsoft son bastante elevadas. No parece que los márgenes lo estén agradeciendo demasiado. Es verdad que la demanda dentro de su ecosistema de productos de IA parece que está siendo sana, pero bueno, tenemos algunas dudas también por los acuerdos de colaboración con OpenAI, con Oracle, etcétera, ¿no? Pero bueno, es verdad que viene de una caída que, bueno, pueden ser interesantes. De hecho, tenemos un soporte en la zona de, pues aproximadamente en la zona de los $472 por acción, que hoy estaría perdiendo, pero bueno, no es descartable que siga manteniéndose alrededor de esos niveles, porque lo ha tocado en varias ocasiones, ¿no? Está lejos de la zona de sobreventa todavía y parece que en el corto plazo va a seguir lateral por la pinta que tiene su ADX. Y por este título, Micron Technology, M de Madrid, U. Es el U de Universidad, es el ticker en el mercado Nasdaq, 338, pierde hoy un 2,2. Este título en los últimos días ha tenido favorables recomendaciones. Needham elevando el precio objetivo por la escasez en el mercado de memorias y la ampliación de capacidad. Por Micron Technology nos pregunta Mónica. Dice si le puedes informar sobre el precio objetivo, dónde lo puede tener Micron Technology, según tiramos líneas. Luego también pide análisis de A3 Media, de Novavax, de Iovance Biotherapeutics. Estas las dejamos en reserva. Micron Tech. Sí, de hecho, Micron es era la idea para la pizarra de hoy. Por lo que has comentado, creo que se está comportando bastante bien, porque había sido una de las más o menos olvidadas dentro de esta carrera de la IA, y el mercado se había olvidado de que también los centros de datos no solo necesitan chips de lógica, sino también de memoria. Y Micron, pues, es una de las mejores beneficiadas, mejores posicionadas para beneficiarse de esa tendencia. De hecho, hoy, aunque no era directamente sobre Micron, Intel y AMD subían, pues precisamente por subidas de precios, por eso, ¿no? Por ese mercado de memoria que parecía que se había dejado algo de lado y que hay una demanda bastante alta. Entonces yo creo que es muy interesante, y vemos cómo rompió con fuerza la media móvil de 14 y de 28 sesiones a final del año pasado, y va a mantener una tendencia alcista. Es verdad que está cerca de la zona de sobrecompra, pero bueno, su ADX de momento está marcando bastante fortaleza. Roberto, desde Guadalajara, si tuvierais que darme un valor de bolsa americana, aunque sea arriesgado, tenga bastante potencial de revalorización para este 2026, ¿cuál le podrías decir, Javi? A ver, es complicado, con mucho potencial, mucho potencial, aunque tenga riesgo. A ver, a mí una de las empresas que se me da a la cabeza es Meta, que bueno, pues no es un valor que a lo mejor te vaya a hacer un por dos en un año, dado los niveles actuales, pero sí que es verdad que viene de caídas bastante importantes. Estamos hablando de que estaba en los $760 por acción y ahora está cerca de los 630, ¿no? Entonces ha sufrido una caída bastante importante, porque otra vez hay cierta negatividad por lo que hemos comentado alrededor de ese sector de la IA. Y de hecho ya vemos con aquí
tienen un hueco bastante grande que normalmente se suelen cerrar, que llevaría la acción a los 744 y a esa zona de soporte que hemos comentado, ¿no? Y además, pues bueno, es verdad que de corto plazo muestra algo de debilidad, pero yo creo que es algo que al medio y largo plazo se puede recuperar después de los movimientos de la compañía. Una meta que hoy además nos dejaba titulares. Está empezando ya a despedir a más gente en filial en Reality Labs, pasando ya del metaverso al 100%, y luego diciendo que junto a la italiana EssilorLuxottica, el fabricante de Ray-Ban, espera duplicar la producción de las gafas inteligentes para finales de año. Anotamos meta, nos vale como la pizarra. A ver si nos dices ahora algún nacional o por dónde tiras. La pizarra. ¿Qué ponemos en ella, Javi? Bueno, pues se me viene a la cabeza otra compañía española que es Inditex, que está recobrando bastante fuerza. Vemos como la tendencia es muy positiva porque los resultados que presentó en el mes de diciembre gustaron mucho al mercado, una vuelta al crecimiento sano. Es verdad que no a los niveles de hace un año y medio, pero bueno, en niveles ya bastante aceptables por parte de los inversores, y que yo creo que sigue cotizando unos múltiplos relativamente atractivos para el nivel de la compañía, ¿no? Es verdad que ya pues está cerca de, o está en máximos históricos, pero creo que todavía tiene recorrido para alcanzar los 63, 64 euros por acción. Vale. Inditex en la pizarra. Muchos títulos españoles se nos quedan fuera. A ver si mañana nos da tiempo con las SACIR, Vocento, A3 Media, FCC, Técnicas Reunidas, Sabadell, Gestamp. No se entra ahora, pero ya hemos hablado de ella. Liquidamos con PayPal. Casi nos vamos con ella, Javi. Hola, buenas tardes. ¿Nos podría analizar PayPal el analista? Muchas gracias. Vamos allá. ¿Necesitas sí, a ver, sticker, PayPal, Javi? La tienes. No, la tengo, sí. PayPal también viene de una tendencia muy negativa, ¿no? Bastante negatividad acerca de PayPal. De hecho, es que había mucho optimismo sobre la compañía. Lo vemos en el gráfico, como a motivo de la pandemia se disparó como otras empresas, y cuando ya se vio que el mercado no había cambiado tanto en líneas generales, pues sufrió esa caída, ¿no? Y ahora pues estamos en ello. Tiene cierta competencia en prácticamente todos sus segmentos, y vemos como la tendencia bajista pues es muy importante, ¿no? Por debajo de media móvil, tanto de 14 como de 28, y caída libre, así que es un valor que en principio no deberíamos entrar. Pues con PayPal cerramos el consultorio. Javier Cabrera de XTB, que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, pasando este ratito. Nos dejamos muchos valores, hueco y espacio tendremos mañana, y si no la próxima vez que estés por aquí con nosotros. Da recuerdos por ahí en la oficina. Un saludo, Javi. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.